Bienvenidos a un nuevo capítulo de Políticas sin Formato. Estamos hoy con el abogado penalista de la Universidad del Rosario, Juan José Castro. Hoy en este capítulo vamos a hablar sobre el caso Colmenares, las implicaciones que tiene y una breve reflexión de los abogados penalistas y el sistema judicial. Entonces quiero que sea muy bienvenido, doctor, y nada, a darle. Muchas gracias, querido Daniel, a ti por la oportunidad de estar acá en tu podcast y bueno, muchísimas gracias por la invitación y a todos los que nos escuchan les extiendo un cordial saludo. Doc, quiero abrir esta discusión hablando sobre las diferencias y todo lo que ha sucedido en cuanto al caso Colmenares y qué piensa usted personalmente sobre cómo se dio el manejo de este caso. Bueno, digamos que estamos hablando perfectamente posiblemente del caso más sonado de tal vez de la segunda década del siglo XX. Acá nosotros pues teníamos el homicidio de un estudiante pues de una de las universidades más importantes o tal vez por no decir la más prestigiosa del país, que es la Universidad de los Andes, donde además pues diferentes abogados que en su momento pues ya estaban en la cúspide, como es Jaime Lombana y Jaime Granados. Cada uno terminó apoderando de un lado, Jaime a la familia de los Colmenares como víctimas, y el otro lado Jaime Granados pues en la defensa de Laura Moreno, si no estoy mal. Entonces digamos que también se juntaron unos pesos pesados ahí y se encontraron pues digamos que dos posiciones muy fuertes, como no es usual encontraron en los procesos judiciales. Entonces, pues claro, terminó siendo un caso que terminó siendo muy relevante desde lo mediático, desde lo social, desde lo jurídico. Y pues claro, obviamente en este tipo de circunstancias pues siempre se va a ver a la fiscalía cuestionada, porque pues naturalmente en escenarios de tanta exigencia jurídica pues prácticamente hay que hacer procesos muy limpios, hay que hacer procesos muy rigurosos, hay que hacer buenas investigaciones. Y pues lo que se terminó demostrando por las decisiones judiciales, por lo que determinaron los jueces, pues fue no el manejo más ideal, no las mejores investigaciones. Como tú lo sabes, pues incluso hubo escenarios de condenas por falsos testimonios, acusaciones de falso testigo. Hasta ahorita quedó absuelto el fiscal que llevó el caso, porque se logró determinar que él no había incidido en que los testigos mintieran. En fin, un proceso que naturalmente por su mala investigación yo creo que terminó en impunidad, como incluso lo determinó el Tribunal Superior de Bogotá, que en su momento dijo que sin duda la muerte de Luis Andrés fue una muerte derivada de una acción violenta y que podría considerarse como un homicidio, pero pues que naturalmente no existían las pruebas para llegar al estándar de prueba que se requiere para condenar en el caso de Laura Moreno, de Jesse Quintero y de Cárdenas. Doc, quisiera saber usted qué piensa, lo estaba mencionando, sobre la decisión del tribunal en absolver a Laura Moreno y a Jesse Quintero. Entonces, quisiera saber su opinión y cree que fue acertada, tal vez fue un poco sesgada. Cuéntame un poco. Es difícil uno entrar a determinar el acierto de las decisiones judiciales sin que tú estés en el proceso valorando, sin que tú estés en el proceso conociendo cada uno de los hechos que se trataran de demostrar y las pruebas que lo pudieran corroborar, y naturalmente poder llegar a la conclusión de si las conclusiones jurídicas son las más acertadas o no. Yo lo que sí creo es que naturalmente en un sistema judicial que se precie de ser democrático y garantista en el marco de un Estado social de derecho, donde pues la dignidad humana es el punto fundamental, el punto de partida, pues todas las decisiones que se tomen por parte de los jueces, cuando ellos en su autonomía y en su discrecionalidad entren a determinar que no se tienen las pruebas suficientes para condenar a las personas, pues tiene que ser una decisión bienvenida, porque pues, realmente estamos hablando de escenarios de responsabilidad. Y es muy difícil tratar de sustentar, o al menos nosotros desde la perspectiva del derecho penal, decisiones que no tengan las pruebas suficientes para llegar a las conclusiones. Entonces lo que uno se tiene que preocupar es, y lo que uno se tiene que preguntar es, la fiscalía que quiso plantearse, cuál fue su teoría del caso, qué fue lo que se prometió. Y pues para los jueces lo que la fiscalía se propuso no se logró cumplir, no necesariamente por el hecho de que no existieran pruebas, sino que lo que llevó a la fiscalía al juicio no era suficiente para demostrar la responsabilidad de Laura y Jesse, naturalmente también de Cárdenas,
en lo que consideraron que ellos eran, de un lado Cárdenas, autor del homicidio de Luis Andrés, y de otro lado que de Laura Moreno y de Jessy Quintero no se pudo determinar que ellos estuvieran haciendo encubrimientos, que ellas fueran cómplices de una situación. Cualquier decisión de un juez en la cual manifieste dudas sobre los elementos, pues tiene que ser respetada y tiene que ser defendida y respaldada para cualquier persona que que sea operador jurídico en temas de derecho penal. Usted acaba de mencionar a Carlos Cárdenas y digamos que hay muchas personas que tienen un desconocimiento al respecto, y es que digamos, ya que se interpuso un recurso de casación, si llegase a pasar tal vez en un caso a futuro que se llegara a encontrar que realmente Carlos Cárdenas fue el que asesinó a Luis Andrés Colmenares, ¿se podría volver a juzgarlo? ¿Qué pasaría ahí? Digamos que hay un desconocimiento al respecto. Digamos que en el caso de Carlos, ya incluso el tema se trató de llevar hasta la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, al parecer, inadmitió la demanda de casación frente a la absolución de Cárdenas del Tribunal Superior de Bogotá. Entonces, en este escenario no se puede entrar a reabrir juicios a Cárdenas sobre estos hechos. Digamos que para el derecho ya pasó la oportunidad para entrar a determinar si Cárdenas tenía algún tipo de incidencia o responsabilidad en la muerte de Luis Andrés, y hasta el momento la Corte lo desestimó. Podría existir una posibilidad muy remota que sería la acción de revisión, pero esa acción tiene unas causales muy específicas donde se tendrían que determinar pruebas nuevas sobre hechos que no se tuvieron en cuenta y que fueron relevantes, que no hayan sido conocidas, que no se hubieran podido conocer, y en este caso veo muy difícil que puedan generarse nuevas pruebas para poder acreditar esa situación. Okay. Pero si digamos Laura Moreno, pues, en un caso remoto, mañana saliera a decir, sí, realmente yo vi cómo Carlos asesinó a Luis Andrés Colmenares, ¿se podría hacer lo que usted me acaba de comentar? ¿Sí? No es muy fácil hacerlo. Okay. No es nada fácil hacerlo realmente, porque es un recurso extraordinario que tiene la finalidad de entrar a desvirtuar la cosa juzgada, y para los que no saben, la cosa juzgada es una garantía que tiene cualquier persona en una sociedad democrática donde funciona el derecho, y es que las situaciones que ya se revisaron y ya se cerraron y ya se quedaron en firme no se pueden reabrir. Okay. Entonces, pues digamos que en el escenario de las hipótesis y de los supuestos, sí, tocaría analizar la prueba en concreto, a ver si tiene la magnitud para hacer eso, pero pues me costaría en este momento analizar y creer que puedan existir pruebas que no hayan sido tenidas en cuenta en ninguno de los dos procesos. Okay. Bueno, cambiando un poco de tema, es que el caso de Colmenares ha tenido una exposición mediática bastante alta, entonces quisiera preguntarle qué efectos tuvo en la justicia colombiana esta exposición tan mediática. Digamos que yo creo que es un antes y un después del caso Colmenares en mi criterio, ¿no? Yo creo que el caso de Luis Andrés, como te lo decía en el inicio, no es que antes no hayan existido casos mediáticos ni cubrimientos, sino que realmente este fue el caso que durante una década cautivó y tuvo un cubrimiento mediático muy importante. Entonces digamos que pudimos ver como ya la aplicación concreta de lo que eran los juicios paralelos como fenómeno criminológico, donde los medios de comunicación tienen todo un proceso paralelo con sus propias pruebas, con sus propias valoraciones, ausentes naturalmente de cualquier tipo de garantía que tiene un proceso penal normal, donde las personas pues pueden defenderse, entre comillas, en franca ley, con igualdad de armas. Entonces digamos que en ese momento fue un caso donde ese concepto de juicio paralelo se desarrolló perfectamente, donde se conjugaron cosas muy importantes, ¿no? Entonces teníamos, como sigue siendo hoy, una fiscalía más en un afán de legitimidad, alejándose un poco de los principios de presunción de inocencia, de los principios que deben guiar también la actuación de la fiscalía. Vimos a dos pesos pesados del derecho penal, como el doctor Granados, como el doctor Lombana. Entonces fue un caso que acaparó la atención de todo un país durante mucho tiempo. Y yo sí creo que fue un antes y un después por el cubrimiento del despliegue mediático. Esto sí se ha visto en muchísimos países antes, ¿no? Tienes el caso de Madeleine McCann, una gran cantidad de casos en diferentes lugares, en Europa, en Estados Unidos, el de O.J. Simpson, donde obviamente los casos y las situaciones penales generan muchísimo interés.
En Colombia los habíamos tenido, pero en el caso Colmenares confluyeron muchísimas cosas que no solamente da la particularidad del caso, sino todo lo que giró alrededor de este, por sus protagonistas, por sus abogados, por las actuaciones de la fiscalía. Tuvieron una particularidad que sin duda alguna marcó un antes y un después sobre el cubrimiento de los medios de los casos, sobre los juicios paralelos que suceden en este y los desenlaces que eso puede llegar a tener sin duda alguna. Doc, con respecto a esto quisiera preguntarle cómo es la labor del abogado penalista cuando, digamos, se tiene que ver frente a un juicio que tiene una gran presión mediática y, digamos, está frente al ojo de la opinión pública. ¿Cree que es más difícil llevar un caso de estos que llevar un caso que no tenga esta presión mediática? Yo creo que el abogado penalista, sin duda alguna, cuando hace un ejercicio responsable de su profesión, tiene que tratar todos los casos de la misma manera. Tiene que prepararse de una manera muy juiciosa, de una manera muy estructurada. Hoy por hoy pues también se demostró en ese caso y de ahí en adelante que el abogado penalista siempre tiene que tener un equipo de trabajo. Ese equipo de trabajo pues tiene que estar un buen investigador y peritos de las diferentes áreas que puedan entrar a apoyar esa labor de argumentación. Hoy el abogado penalista ya no era ese abogado que solamente podía entrar a ganar los casos con sus habilidades argumentativas. Los abogados hoy por hoy tienen que estar acompañados de un equipo de expertos, desde médicos forenses, desde psiquiatras forenses, desde balísticos, desde físicos, desde una gran cantidad de químicos. Yo he tenido casos hasta los que hemos utilizado químicos para demostrar diferentes teorías que se han expuesto en los juicios. Pero un penalista siempre tiene que tener muy bien preparados sus casos independientemente del cubrimiento mediático. Obviamente el hecho de que el caso esté expuesto de manera nacional y de manera continua hace naturalmente que la revisión pase de ser minuciosa a ser totalmente exhaustiva, para que cualquier detalle no pase por alto, porque finalmente también todos los procesos penales, en la gran mayoría de los casos, se terminan definiendo por detalles, ¿no? Entonces digamos que sí lleva a los abogados, como yo te digo, a pasar de una preparación minuciosa y juiciosa a una preparación totalmente exhaustiva y pormenorizada de cada una de las cosas, de tus pruebas, de tus peritos, de la teoría del caso que tú quieras estructurar. Entonces tienes que tener absolutamente claro cuál es la consecuencia jurídica a la cual tú quieres llegar, esa consecuencia jurídica cómo la vas a sustentar en hechos, y esos hechos cómo los pruebas, en revisar los testimonios, en preparar éticamente a tus testigos, en revisar todas las declaraciones y todos los elementos que la fiscalía te entrega en su momento, para que tú puedas contrastar versiones anteriores, comparar con ciencia, con lógica, con tecnología, cualquier informe que un perito presente previamente. Entonces sí llama a que la preparación sea aún más exigente a lo que sería un caso común y corriente, donde la preparación igualmente tiene que ser igual de profesional, de buena y de minuciosa. Listo, con lo que acaba de mencionar quisiera preguntarle, en casos donde la evidencia es ambigua o contradictoria, ¿cómo maneja la defensa o la fiscalía la carga de la prueba? Bueno, en el proceso penal colombiano y realmente en la gran mayoría de procesos de tendencia acusatoria, y más en los procesos punitivos. Los procesos punitivos dentro del derecho es cuando hay un proceso para sancionarte por algo. En la gran mayoría de los casos, el que tiene la obligación de probar es el que te acusa, el que te investiga, independientemente de que el modelo sea inquisitivo o acusatorio. Entonces, digamos, un modelo meramente inquisitivo que nosotros tenemos en Colombia es el proceso disciplinario, por ejemplo. Es la misma procuraduría la que entra a investigar y la misma procuraduría la que entra a juzgar los comportamientos, ¿ok? En cambio, pero en esa situación es la procuraduría la que investiga y la que tiene que encontrar las pruebas suficientes para poder sancionarte. La fiscalía también tiene esa obligación. La fiscalía tiene la obligación, y precisamente esa es la diferenciación entre las demandas y las denuncias, ¿no? Okay. En la denuncia, yo le estoy poniendo de presente al Estado a través de la fiscalía que existe un delito. Y en el artículo 250 de la Constitución le dice a la fiscalía: usted tiene la obligación de entrar a investigar si los hechos que usted le pusieron en una denuncia existieron, si las personas que se dicen que están ahí son responsables de esos delitos. Y si usted llega a tener los suficientes elementos para poder llegar a esa conclusión, pues usted viene y llama a una persona a una formulación de imputación y ya será el juez el que determine si usted tiene la razón. Okay. Entonces digamos que en Colombia la carga de la prueba siempre está en manos de la fiscalía. Cuando hay escenarios de evidencias dudosas y difíciles, pues mira que las defensas ya se han ido transformando bastante.
Digamos que, al menos en mi criterio, las defensas que esperan a determinar o esperan a ver si la fiscalía llega a cumplir con la carga de desvirtuar la presunción de inocencia, pues son defensas, y yo no juzgo porque realmente, digamos, si tú te das cuenta, gran mayoría de los procesos que llevan los defensores públicos en Colombia les llegan en unas etapas avanzadas y prácticamente llegan con las manos atadas a los juicios, que pueden ser muchos de esos procesos donde se espera a ver si la fiscalía cumple con su trabajo. Pero en todas las otras defensas donde exista la posibilidad, y yo creo que la preparación es tiene que ser importantísima, pero una defensa responsable, una defensa profesional, en mi criterio hoy, si tienes el tiempo, nunca debería basarse en esperar a ver si la fiscalía logra cumplir con su cometido. Porque nos hemos dado cuenta, yo te lo puedo decir, el 90% de las personas que han llegado acá para defensas a mi oficina son personas procesadas inocentemente, erróneamente, sin fundamentos, para poder decir que esa persona es un delincuente, sino que la fiscalía en muchísimos lados está parcializada sobre una versión o no son los más rigurosos en la preparación de los casos para poder llegar a concluir si existen delitos o no delitos. Entonces, las defensas hoy que se quedan teniendo la oportunidad, teniendo el tiempo, esperando a ver si la fiscalía cumple con desvirtuar la presunción de inocencia, pues terminan siendo ya incluso rayando en lo abiertamente irresponsable, y más aún ya que cada delito, cada proceso es un universo distinto, es muy particular, depende de factores humanos, depende del siempre cambiante avance jurisprudencial sobre diferentes conceptos, sobre diferentes delitos. Entonces, para tu pregunta, la fiscalía es la que siempre tiene la carga de demostrar que tú eres responsable del delito, y salvo contadas excepciones, como por ejemplo les decía, defensores públicos que llegan con las manos atadas a los procesos por no tener contacto con la persona, porque y al no tener contacto con la persona no saben qué testigos, qué documentos, qué cosas se pueden hacer para defenderlos. Cualquier abogado que tenga como estrategia esperar a ver qué hace la fiscalía es una persona tremendamente irresponsable. No, y digamos, eso pasó, digamos, en el caso Colmenares, trayendo la colación, es que la fiscalía no se tomó, digamos, tal vez el hacer el procedimiento bien y, digamos, no corroboró el tema de los testigos. Por eso es que se desestimó tanto, tanto la versión de estos testigos, ¿cierto? Entonces ya, como usted dice, que es como, digamos, la carga la tiene la fiscalía y que ellos no se tomen el trabajo, digamos, de validar estas pruebas si son, pues, verdaderas o no, pues, digamos que hay que pasa. Digamos que se atenta de alguna u otra forma al sistema judicial colombiano, ¿no? Sí. Y entonces genera, pues, mucha desconfianza. ¿No? Y digamos que, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha planteado que ese tipo de investigaciones lo único que hacen es violar los derechos de las víctimas porque violan la posibilidad de que accedan efectivamente a la justicia. Total. Entonces, sí, mira que muchas veces los casos mediáticos son como una variable inversamente proporcional. Entonces, en la medida en la que tienen más afán en generar resultados, visibilidad, legitimidad, oposición ante la sociedad de resultados y demás, en muchos de esos escenarios, esas ligerezas, esos afanes terminan generando impunidad, y no por obra de los defensores, sino porque pues, hay unas reglas de juego. Y las reglas de juego a ti te dicen el fuera de lugar es una ventaja que tiene un delantero al estar más adelante de la línea del último hombre, antes del arquero. Así pasa con el proceso penal, es un partido de fútbol donde te dicen tú tienes que procesar a las personas con estas características, existen estas reglas y para poder considerar a una persona culpable tú me tienes que a mí traer un caso en el cual el juez o el tribunal pueda llegar a la conclusión de que no tienes duda de que esa persona es responsable. Y eso fue lo que pasó en el caso de Laura y de Jesse. Duda razonable, si bien hay elementos que pueden entrar a soportar lo que la fiscalía está diciendo, hay unos elementos que a mí me llevan a dudar frente a eso. Eso es lo que pasa. Ok, listo. Quisiera preguntarle sobre el recurso de casación que se interpuso hace un par de semanas. Entonces, quisiera preguntarle qué es esto, si le puede explicar a las personas que nos están viendo para qué se utiliza este caso y en qué momentos se interpone este recurso. Bueno, el recurso extraordinario de casación, lo primero que tenemos que decir es que no es un recurso más, no es una instancia más. De pronto, la forma en la que se llama puede hacer que la gente se equivoque sobre su concepto. En el proceso y en los procesos colombianos tienen dos instancias. La primera instancia es frente al juez que se lleva el juicio, por ejemplo. Y frente a ese juez van y hablan todos los testigos, se muestran todos los documentos,
los peritos que son los profesionales, técnicos, qué sé yo, artistas, muy duros en ese respectivo arte, profesión, oficio, van y hablan, como en este caso pues fueron médicos de medicina legal, estuvo Máximo Duque también, y una gran cantidad de personas ahí, todos en ese primer tiempo del partido de fútbol, pues tienen la obligación de convencer al juez de algo. Bien sea la fiscalía, que pues tiene la obligación de tratar de convencer al juez de que ellos son responsables. La defensa tiene la obligación, o bueno, tiene la vocación de poder demostrar que sus clientes no son responsables. Eso se puede hacer de diferentes maneras, presentando sus propias teorías, desvirtuando lo que dice la fiscalía y demás. Cuando ya se toma una decisión, el juez que revisa el caso, pues uno tiene la posibilidad de decirle, oiga, ¿sabe qué, señor juez? Yo no estoy de acuerdo con su decisión y quiero que su superior la revise, y por eso ese caso se va al tribunal. Acá solo hay dos instancias, la primera y la segunda instancia. Okay. Incluso la segunda instancia está muy limitada a lo que puede revisar, porque no va a entrar a hacerse nuevas pruebas, no se van a abrir nuevos testigos, no es como mucha gente cree, es que salió una nueva prueba que dice, no, nos quedamos, y por eso es tan importante el juicio, porque eso es lo que va a marcar la libertad o la condena de una persona. Cuando ya se termina ese proceso de revisión en el tribunal, es decir, el superior del juez dice, oiga, acá pues, sí estoy de acuerdo con el primer juez, yo no tengo elementos para concluir que esa persona es responsable, ¿cierto? La Corte Suprema de Justicia tiene la posibilidad de volver a revisar el caso, pero no con la misma amplitud que tiene el tribunal, no con los mismos elementos que tiene el juez de primera instancia, sino que la Corte dice, oiga, mire, si hubo errores, por ejemplo, aplicando mal la ley, o porque usted escogió, señor juez, la ley que no era, o porque le dio un alcance que no tiene, o porque omitió aplicarla, o porque se olvidó de los precedentes y de la jurisprudencia y las decisiones anteriores que ha tenido las Cortes frente a esto, o porque, por ejemplo, supusiste que existían pruebas para acreditar el caso, o por ejemplo, porque un testigo dijo que Pepito lo había matado y el juez dijo que ese testigo dijo que Ramirito lo había matado, es decir, le quitas el sentido, le añades cosas, lo tergiversas. O por ejemplo, cuando le diste un valor a una prueba dentro del fallo que no tendría por qué tener, o al valor en conjunto, o los procesos de escena crítica que hace el juez para poder decidir, o valoraste pruebas que eran ilegales, que eran ilícitas, o sustentaste, por ejemplo, la prueba en plena prueba de referencia, solamente en prueba de referencia, pues ahí la Corte puede decir, puedo analizar el caso. Pero si te das cuenta, no escoger y decir, no estoy de acuerdo por esto, no, son razones muy específicas. Por eso es que la casación tiene unas finalidades, es decir, violaron los derechos de esa persona, tanto los derechos fundamentales y dentro de los derechos fundamentales el debido proceso, o es un caso de interés que me va a permitir aclarar, sentar una nueva línea jurisprudencial sobre el delito de violencia intrafamiliar, o en este caso sobre el homicidio. En esos casos la Corte puede hacerlo. Entonces, si te das cuenta, cuando yo le digo al tribunal que revise el caso, yo le puedo decir una gran cantidad de cosas sobre las que yo no estoy de acuerdo sobre la decisión del tribunal. Cuando yo llego a la Corte en un recurso extraordinario, ya son temas muy técnicos y muy específicos que yo le estoy diciendo a la Corte que revise. Y solamente en esos escenarios se justifica que la Corte revise. Entonces, por eso es que hay tú cuando vas a interponer una casación, primero la interpones, le dices al tribunal, oiga, te dan 5 días después del fallo, y tú le dices, voy a interponer el recurso, pero primero viene una revisión formal de la demanda. Cuando tú vas a presentar el recurso de apelación, nadie te dice cumplir. Bueno, sí tiene que tener unos requisitos, pero es que en la apelación, pues finalmente lo que tú tienes que atacar no es abrir otro escenario de juicio oral, sino atacar la decisión del primer juez. Pero acá en la casación hay una revisión formal de la demanda al inicio. Y en esa revisión formal, que termina siendo lo más subjetivo, con muy poca seguridad jurídica, yo he tenido casos de demandas muy parecidas, donde una me la han admitido y la otra me la han admitido. Y desde la parte técnica están idénticas. Okay. Entonces, también juegan ahí factores subjetivos como el interés del magistrado, de la Corte, de una gran cantidad de cosas. Hay demandas que no cumplen la técnica que la misma Corte ha dicho. Usted tiene que presentar esta demanda con estas características, pero la Corte dice me interesa y vuelvo a revisar. Entonces, pues sí, digamos que, y además, pues no, como yo te decía, no es una instancia más, es una acción muy específica y pues que depende mucho de la subjetividad de la Corte para aceptarlo. Listo, quisiera preguntarle ahora, en términos de posibilidades, ¿cuáles son los escenarios posibles si la Corte Suprema de Justicia acepta el recurso? ¿Podría esto llevar a un nuevo juicio o incluso a la revisión de las sentencias de absolución? Ok.
Mira, como yo lo he explicado ahorita, digamos que primero hay un análisis formal de la demanda, en la que la Corte debería entrar a determinar solamente sin analizar de fondo lo que se está pidiendo, si la demanda que presentó la familia de Luis Andrés cumple con los requisitos formales para que la Corte la estudie. Eso no quiere, si admiten la demanda de casación, no quiere decir que vayan a revisar las sentencias, ¿cierto? Que las vayan a tumbar, mejor aún. Si la admiten, sí las van a revisar. Pero entonces digamos que no es una revisión súper amplia, debería limitarse solamente a lo que la familia a través de Jaime Lombana está pidiendo. ¿Listo? Pero no es un escenario de reapertura del juicio, salvo que ellos estén pidiendo una nulidad que no la están pidiendo. Entonces sí se podría abrir la posibilidad en el caso de ser admitida, ¿cierto? Que creo que ya la admitieron, a que la Corte Suprema de Justicia, con base en los argumentos que se presentaron en la demanda, analice si existe fundamento, con base en lo que ellos pidieron en la demanda, para las absoluciones. No van a haber nuevos juicios, salvo que se abra una nulidad, que creo que no la solicitaron. Porque acuérdense que la nulidad simplemente es una sanción que se le pone al Estado por violar derechos. La nulidad, es decir, la Fiscalía o el juzgado violó tales derechos fundamentales, nosotros necesitamos devolver la actuación hasta el momento antes de que se violaron los derechos. Ese sería el único escenario en el cual uno podría decir, oiga, se va a repetir el juicio. Pero ¿qué no se está pidiendo en este caso? Acá lo que se va a pedir es si tiene fundamento las absoluciones de Laura Yepes. Entonces, si las absoluciones pueden entrar a ser casadas, porque precisamente en la casación lo que se analiza es si, de acuerdo con la demanda y los argumentos que ellos expusieron en la demanda, encuentra justificación las absoluciones. Ok, entiendo. Listo, que en este caso se está viendo que la familia Colmenares, la defensa pues encabezada por el doctor Jaime y la Procuraduría están solicitando que se revise el caso porque hubo contradicciones en los testimonios de Laura Moreno, ¿cierto? Pero la Fiscalía se está yendo por otro lado y ella no está pidiendo que las condenen. Ella está pidiendo que se declare que la muerte de Luis Andrés Colmenares realmente fue un homicidio. Entonces, quiero saber usted qué piensa de la posición que toma en este caso la Fiscalía. Digamos que no es una posición nueva. El Tribunal Superior de Bogotá ya estableció que sí había existido un homicidio. El tema es que pues, no tenían los responsables o las personas que estaban apuntando, según la justicia, no eran las personas que asesinaron a Luis Andrés. Acá lo que también se busca, o lo que quieren la familia y la Procuraduría entrar a determinar era que Laura y Jessy sí sabían quién fue las personas que mataron a Luis Andrés. Ok, Doc, entiendo. Bueno, quisiera tal vez ya pasar a un momento más de su profesión y preguntarle si ha tenido en su carrera casos como el de Luis Andrés Colmenares y cómo los manejó. No, claro que sí. Yo he tenido casos muy complejos, de características muy complejas. Los casos necesariamente no son complejos por la brutalidad de sus hechos. Digamos que por hechos muy impactantes siempre he tenido casos también. Pero también hay casos que son muy complejos desde lo procesal. Entonces tú puedes tener un caso complejo de violencia intrafamiliar y no necesariamente porque los hechos sean complejos. Entonces tú puedes tener un caso de violencia intrafamiliar con violencia psicológica, con violencia económica, con violencia sexual, pero lo que lo complica, por ejemplo, es que son personas tremendamente poderosas los que son los agresores o las víctimas. Como puedes tener personas que no son poderosas o con muchos recursos económicos, pero procesalmente son complejos. Entonces, porque la Fiscalía comete errores, como en el caso de Luis Andrés, porque en muchísimos casos tienes tú incluso como representante de víctimas a la Fiscalía de enemiga porque no hacen su trabajo bien, o en casos de los defensores, y entonces también tú dices, bueno, entonces tenemos casos de connotación nacional, por supuesto que sí, desde temas relacionados con temas de contratación hasta temas de violencia sexual, hemos tenido casos muy parecidos, y en esos casos, como yo te decía anteriormente, lo más importante de todo es hacer una preparación muy juiciosa, minuciosa, donde tú trates de prever todas las situaciones jurídicas que se puedan presentar en cada audiencia y dentro del caso, porque finalmente, querido Daniel, la tranquilidad del abogado no está en ganar todos los casos. Y un abogado que diga que ha ganado todo creería que ya raya en la mentira y en la mitomanía. La tranquilidad no está en ganar todo, la tranquilidad es que tú te prepares lo suficientemente bien para que puedas explicarle a tu cliente desde el inicio que vas a hacer todo lo que esté en tu alcance para poder hacer las cosas bien, pero que las decisiones no dependen de ti.
Entonces, finalmente, en este tipo de casos difíciles, la tranquilidad de uno está en prepararse muy bien, en estudiar bien, en estructurar todas las hipótesis que tú consideres que apliquen y en tener la tranquilidad que frente al juzgado y al despacho pusiste todo lo necesario para que, dependiendo del rol en el que tú estés, o condenen a una persona, o en el caso en el que representes víctimas, o defender a una persona y obtener su inocencia. Ok, entiendo. Quisiera preguntarle qué impacto puede tener el caso Colmenares en la confianza de la sociedad colombiana frente al sistema judicial. Afectan el concepto de legitimidad, ¿no? Afectan en el concepto de legitimidad y naturalmente ese concepto pues siempre va a estar mediado por los medios de comunicación. Afortunadamente nosotros no estamos en un país donde los jueces, como por ejemplo ahorita se quieren hacer con los jueces federales en México, sean de elección popular. Porque, como lo plantea Ferrajoli en Derecho y Razón, por ejemplo, pues la legitimidad de un juez en un sistema democrático y de derecho no está en que sus decisiones sean aplaudidas popularmente, sino que éstas vayan de acuerdo con la Constitución, la ley y los principios que rigen cada una de esas decisiones. Entonces puede que la afecte naturalmente, puede que los medios de comunicación o la misma sociedad a través de las redes sociales cuestionen si la justicia es buena y mala, pero un juez y un fiscal, más que todo, debería orientarse porque su ejercicio se ajuste a la ley, a la Constitución, a los tratados internacionales, al derecho y no necesariamente en la aceptación popular. Ok, Doc. Para terminar esta entrevista, quisiera hacerle la pregunta sobre el caso Colmenares, Doc. ¿Usted, opinión personal, cree que después de que se está reabriendo este caso nuevamente, sepamos lo que realmente pasó esa noche del 31 de octubre del 2010? Bueno, yo no sé si, mi querido Daniel, si estamos en un escenario de una reapertura del caso. Digamos, yo más bien lo veo en su final, en sus finales, de lo que se puede determinar. Y lastimosamente creo que no. Lastimosamente creo que no. La Fiscalía, en su afán mediático en su momento, quiso correr frente a entregarle al país unos supuestos responsables y en el proceso se vieron sus gigantescas carencias sobre sus actos de investigación, sobre las irregularidades, sobre los afanes que existieron y eso no pudo llevar a determinar quiénes eran los responsables. Yo me quedo con naturalmente las diferentes decisiones de los jueces, que finalmente es lo que nosotros tenemos con fundamento en el derecho, y es que el tribunal determinó que sí había existido una muerte violenta. Y pues bueno, yo como abogado y como respetuoso de las decisiones judiciales me quedo con eso. Entonces el hecho de que haya existido una muerte violenta en que no se haya podido determinar lastimosamente quién era el responsable de esta, pues me lleva a responder a tu pregunta de qué momento, hasta este momento tristemente no se va a poder saber qué pasó o quién fue el responsable de la muerte de Luis Andrés. Ok, Doc. Muchísimas gracias. En serio es un placer verlo siempre y nada, gracias por enseñarme a mí y a las personas que están viendo. Entonces, gracias, Doc. Con mucho gusto, querido Daniel, y no se pierdan este capítulo, escucharlo todito todos.